Está en silencio tu micrófono. Ahí está. Hola, buenas noches. Disculpen que soy de madera con la tecnología, así que bueno, no soy tan viejo, pero soy medio de madera. Un gusto poder estar con ustedes. Llegué tardecito, pero escuché algunos de los testimonios y bueno, cada vez que escucho los testimonios de ustedes, como de tantos por todos lados, porque la verdad que Dios es grande, su obra es grande y Él está cambiando vidas, el Evangelio cambia vidas. Escuché ahí un poquito el último y pensaba, me acordaba de las bodas de Cana, esas bodas ahí en Cana de Galilea, en Juan capítulo 2. Es interesante porque esa boda, fíjate que es invitado Jesús y esa boda tiene algo en particular que es muy parecido a tu vida y a la mía. Esa boda, ¿sabes? Se caracteriza por ser una vida, una fiesta acabada, perdón. Era una fiesta acabada porque se había acabado el vino. Y de la misma manera tu vida, mi vida, la vida de las personas, de todas las personas, ¿verdad? Sin la presencia de Jesús es una fiesta acabada. Por eso dice el salmista que cuando llega Dios a la vida, Él cambia justamente ahí nuestro lamento en baile. Él nos saca la ropa de luto y nos pone ropa de fiesta. Fíjate, verás cómo es agua sucia ahí, igual yo, ¿no? Y el agua se caracteriza por ser insípida, por ser inolora y por ser inodora y por no tener justamente sabor. Y en el momento que Cristo llegó a nuestra vida, dejamos de ser agua y pasamos a ser vino. Y hoy mi vida, tu vida tiene color a Jesús, tiene sabor a Jesús y tiene olor a Jesús. Gloria a Dios por Cristo. Así que, mira, no hay nada más lindo que ser un hijo de Dios, ¿verdad? Yo veo las caras acá, me gusta el contacto visual, pero tenemos que estar contentos. Hay problemas. Escuchaba en estos días algo con relación a esto y que es muy cierto, ¿verdad? Termina un problema y empieza otro. La vida se trata de eso, Cristo lo dijo. Tendremos aflicciones en el mundo, pero debemos confiar en Él. Él ha vencido y bueno, Él nos saca adelante. Así que gracias por esta oportunidad. Vamos rápido a la Biblia. Vamos allí a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Mira, yo voy a seguir con una temática que empecé justamente acá en el grupo y hablamos acerca de la casita de Capernaum, una casita ahí que marcó la diferencia en medio de aquella comunidad. Bueno, ahora vamos a hablar de una barca. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 6 vamos a leer. Búscalo ahí en tu Biblia, yo leo acá la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Respondiendo Simón, le dijo, ahí lo leí, perdón, versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Bueno, es un relato precioso de la palabra de Dios, es uno de los tantos milagros de Cristo. Y yo pensaba en titularlo de esta manera, mira, para que te acordes, escribiendo una nueva historia. Acórdate, escribiendo una nueva historia. Es interesante porque cuando Cristo quiere escribir una nueva historia en la vida de alguien, se mete en lo cotidiano de esa persona. Ahora, ¿por qué te digo que lo titulamos de esta manera? Porque a partir de este pasaje, justamente es el pasaje donde de repente estos que Cristo llama, él les dice que dejarán de ser pescadores de peces
para empezar a ser pescadores de hombres. Claro, Cristo cambia justamente, radicalmente la vida de estos hombres, el plan, el proyecto para estos hombres. Ahora, mira, salvando las distancias, yo creo que Cristo en esta hora o viene ya haciendo esto en tu vida y también lo viene haciendo en la mía. Jesucristo de repente llegó a tu vida y llegó a la mía y Él se metió en lo cotidiano de nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para escribir una nueva historia. Porque justamente todo lo que ya estaba escrito, todo lo que vos habías escrito, o todo lo que yo había escrito, de repente estaba todo mal. Muchas veces escuchaste este texto, ¿verdad? Ahí 2 Corintios 5:17. A mí me encanta, porque cuando yo leo ese texto me acuerdo cuando recibí a Cristo. Levanté la mano, estaba el Fera ahí dando el testimonio, predicando el Evangelio. Yo levanté la mano, cuando levanté la mano, me la agarró alguien, yo creí que era Dios, estaba totalmente asustado, conmovido. Cuando abro los ojos era un negro de República Dominicana, Erickson Moreno se llama, y me dice, llorando, mirándome, yo estaba ahí derrumbado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y vaya que es así. Claro, Cristo viene a tu vida, Él se mete en lo cotidiano de tu vida para escribir una nueva historia, y vale la pena que Él la escriba. Porque cuando Cristo escribe su historia, es una historia de bendición, es una historia ahí de esperanza y vale la pena vivirla. Ahora mira, vamos a ir ahí a la Biblia donde estamos leyendo y vamos a ver algunos versículos de vuelta. Fíjate que en el versículo 4, ahí Jesús le dice a Pedro, lo leímos, que vaya y tire la red ahí en el medio de la mar. Ahora, es interesante porque estamos viendo ahí justamente a Cristo, que era un carpintero. La Biblia no lo vamos a leer, pero la Biblia dice que él era un carpintero. Y de repente como carpintero le está diciendo a un pescador profesional cómo tiene que pescar. Claro, Pedro le va a decir, Cristo, estuvimos toda la noche trabajando, ¿no? Y no pescamos nada. Y de repente Cristo le dice, mira, tenés que meterte de día y al medio de la mar y tirar la red. Ahora, ningún pescador hubiera hecho eso porque se pescaba a la orilla y se pescaba de noche. Y de repente viene un carpintero y le dice a este pescador profesional cómo tiene que pescar. Ahora, lo leímos y vimos que ante el argumento de Pedro a Cristo, sin embargo, Pedro le dice, pero en tu palabra echaremos la red. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya venía pasando tiempo con Pedro. Como por ejemplo el pasaje ese que leímos en la última oportunidad, o tal vez alguna vez lo leíste de Marcos capítulo 2, allí cuando Jesús está en Capernaum, cuando Jesús sana a este paralítico, le perdona los pecados. La Biblia relata que él había expulsado demonios en Capernaum, que los ciegos veían, que los cojos caminaban. Era tremendo los milagros que Cristo estaba haciendo en aquella ciudad. Y bueno, Pedro ahí presenciaba todo eso. Él veía cómo Cristo hacía un milagro atrás de otro milagro. Ahora, todo eso iba preparando justamente ahí el corazón de Pedro para este momento. Y cuando llegó este momento en la vida de este hombre, claro, Pedro había tomado una decisión. ¿Y sabes cuál es la decisión? Yo quiero que te acordes bien de esto. La decisión que Pedro tomó justamente tiene que ver con esto. Él entendió que Cristo era más que un carpintero. Él se dio cuenta que Jesús no era un simple carpintero. Por tanto, él dejó que Cristo se convierta en el capitán de su barca. A partir de ese momento, ahí Pedro tomó esta gran decisión. Por eso le dijo, en tu palabra echaré la red. Es aquí donde Jesús se escribe como el capitán de la barca de Pedro. Ahora, salvando la distancia entre la vida de Pedro y tu vida, Cristo está haciendo lo mismo. Cristo viene queriendo hacer lo mismo con tu vida. Él de repente se metió en lo cotidiano de tu vida y Él se quiere escribir ahí como el capitán de tu barca, como el capitán de tu vida. Cuando Cristo es el capitán de la barca, mira, todo es diferente. Él puede ser tu salvador, Él te puede haber salvado, ya lo has aceptado como el salvador de tu vida, pero es importante que Él también maneje la vida, que Él sea el que tiene el timón justamente de la barca. Esta decisión que tomó Pedro nos desafía esto. Ahora, mira, cuando tenemos a Cristo por capitán de la barca, primero, a la luz de lo que hemos leído, ¿verdad? Podemos ver
que Cristo ahí como capitán nos proyecta, escuche bien, milagrosamente. Lo dice el versículo 6. Mira, léelo conmigo de nuevo. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Claro, Pedro tomó la decisión de que Cristo sea el capitán de la barca y de repente su barca se empezó a proyectar milagrosamente. Cristo proyectó la barca de Pedro hacia el milagro y de la misma manera lo quiere hacer con tu vida. De la misma manera lo quiere hacer con mi vida. Por eso la vida cristiana es una vida abundante. Así lo dice Cristo. Hay abundancia de vida en Cristo. Él quiere ahí ser el capitán de tu barca, el capitán de tu vida, para así poder proyectarla milagrosamente. Mira, allí en Job capítulo 9, versículo 10, la Biblia dice esto. Yo te lo leo de aquí. Porque Él hace grandes cosas incomprensibles y maravillosas y sin números. Bueno, yo creo que ese texto es el mejor texto para definir lo que es un milagro. Mira, cuando algo lo podés comprender y cuando algo no te maravilla es que no es un milagro. Los milagros son incomprensibles, son maravillosos, te dejan sin palabras, son grandes cosas. Bueno, cuando Cristo es el capitán de tu barca, mi querida, mi querido, Él proyecta nuestra vida milagrosamente y es cuando empezamos a hacer grandes cosas para Dios. Hay un montón de ejemplos ahí en la Biblia en cuanto a la vida de Pedro. Podríamos empezar a leer uno atrás de otro. Suponete que leamos Hechos capítulo 2 ahora. De repente allí es la primera vez que alguien predica el Evangelio de la gracia y que Pedro se para ante la crítica de los judíos y predica el Evangelio con todo el denuedo de Dios. Es tremendo allí Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que cuando escucharon luego la prédica de Pedro, se compungieron de corazón, el Evangelio los atravesó y le clamaron y le dijeron, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, y allí va relatando la Escritura. Bueno, hay muchos ejemplos en los que vemos a Pedro cómo justamente él comenzó a hacer grandes cosas porque Cristo era el capitán de su barca, porque Cristo proyectaba su vida milagrosamente. Y como lo hizo con Pedro, lo quiere hacer con vos. Yo acá veo el nombre de Raquel, veo el nombre de Miriam, el nombre de Ariel, el nombre de Liliana, el nombre de Gaby ahí, de Gabriela, de Joaquín. Son los que me aparecen ahí en la pantallita, pero hay muchos más. Bueno, Dios quiere hacer eso con cada uno de los que estamos acá. A veces no, nos tendemos a menos, ¿verdad? Pero acuérdate que Dios busca lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Eso es lo más lindo de todo. Cuando vemos un poco la vida de Pedro, yo me siento muy identificado con Pedro porque yo soy sumamente temperamental, por ahí también el pasado de consumo de droga dejó alguna secuela, pero bueno, yo soy así, soy medio Pedrito, alguien dijo una vez esto, prefiero un potro Caray. para domar que un burro para empujar. Así que, bueno, yo te quiero animar a que te pongas en la mano de Dios, a que dejes que Él sea el capitán de tu vida y que Él proyecte tu vida milagrosamente, porque vas a hacer grandes cosas para Dios. Créeme que es así. Dios a través de tu vida va a hacer grandes cosas. Solamente te tenés que disponer, te tenés que poner en sus manos. Hablando de las cosas incomprensibles y maravillosas, bueno, eh, también hay muchos textos. Dice la Biblia que en un momento la gente se maravillaba cuando veía a Pedro y le reconocían a él porque había estado con Jesús. Decían, ¿quién es este para que hable de la manera que habla? Si es un pescador, es alguien que no tiene letras, es alguien que no está estudiado. Pero claro, los maravillaba justamente ahí en los religiosos, pero no por sus capacidades o por sus aptitudes, sino por quién estaba en su corazón, por quién manejaba su vida. Claro, cuando vos dejás que Cristo maneje tu vida, vos brillás, hermana, vos brillás, hermano, y no pasás desapercibido, porque no se trata de vos, se trata del que está en vos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ahí tomar esta decisión que tomó Pedro. De decir, de hoy más, el capitán de mi barca es Cristo. Yo quiero que Él proyecte mi vida milagrosamente. ¿Sabes cuántas cosas podés hacer para Dios? ¿Sabes cuántas cosas podemos hacer para Dios? No nos damos cuenta, pero podemos hacer muchísimas cosas para Dios. Mira,
Alguien dijo, no son los grandes hombres de Dios los que trastornan al mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Lutero dijo esto, Dios creó el mundo de la nada, y mientras nosotros seamos nada, Él puede hacer algo de nosotros. Esto es hermoso, porque siempre tenemos que tener presente esto, que Cristo un día llegó a nuestra vida, que Cristo nos salvó, y no solamente que nos salvó, sino que Él quiere escribir historia, Él quiere ser el capitán de la barca, Él quiere ahí proyectar mi vida milagrosamente. Pero mira, en segundo lugar podemos ver que proyectó su vida, no solamente milagrosamente, sino que vemos que tener a Cristo por capitán de la barca también te provee milagrosamente. Porque vemos justamente ahí que Cristo encaminó la vida o la barca de Pedro hacia el milagro, hacia los peces, y dice la Biblia que cuando tiraron la red se rompía, claro, no podían levantar la red, y Él provee milagrosamente. Es así, esto es algo que vamos a ir experimentando. De repente ahí yo estoy escuchando algunos testimonios, o llegué a escuchar a algunos en esta noche, en cuanto a ya 25 días sin consumo, o ya tanto tiempo sin consumo. Bueno, esas fuerzas vienen del cielo, esas fuerzas no están en vos. Es imposible que de repente, humanamente, tratemos de poder hacer esto por medio de nuestras propias fuerzas. Por tanto, tenemos que descansar que que es el capitán de nuestra barca, la va a proyectar milagrosamente, pero también va a proveer milagrosamente. Necesitamos la fuerza del cielo. Justamente, hay el poder de Dios para poder huir de la tentación, para poder fortalecernos cuando estamos tristes, para poder justamente de repente tal vez levantar el teléfono y hacer un llamado a alguien del grupo, del AVI, mira, Fernando, ayúdame porque estoy tentado, Fernando, dame una mano porque caí, necesito que me venga, me abrace, que ore por mí. Necesitamos ahí la provisión de Dios para tener la fortaleza para ir cada día a la Biblia, para poder orar, porque es una lucha, ¿verdad? A mí aún hoy, hace 20 años que tengo Cristo y todavía es una lucha para mí estar de rodillas, orando o cada día abrir la palabra de Dios. Es una lucha porque me levanto con mi peor enemigo, que se llama Marcos, y me acuesto con mi peor enemigo, que se llama Marcos. Por tanto, yo necesito de que Él no solamente proyecte mi vida milagrosamente, sino que provea justamente todo lo que necesito milagrosamente. Y así es Dios, así es Dios. Es hermoso esto, podríamos hablar largo y tendido y leer un montón de pasajes donde vemos cómo Dios va proveyendo milagrosamente. Ahora, mira, en tercer lugar, no solamente que vemos que cuando Cristo es el capitán de la barca, Él va a proyectar tu vida ahí milagrosamente, Él va a proyectar tu vida justamente ahí proveyéndote también de una manera milagrosa, sino que también Él te protege ahí milagrosamente. Fíjate, vamos a un texto ahí a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 39. Y ahí tenemos también una de las tantas escenas en las que los discípulos están arriba de la barca. Es otro pasaje, otra escena. Y de repente dice la Biblia ahí que levantándose Cristo reprendió el viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Un poquito el contexto, Jesús le había dicho, pasemos al otro lado, y de repente él se durmió ahí en la barca y se desató una gran tormenta y los discípulos tuvieron temor, se olvidaron de la palabra de Cristo que iban a pasar al otro lado, lo despertaron a Cristo, despertate que perecemos, Cristo se levanta y calma la tormenta. Podemos ver justamente que ahí Cristo en la barca también nos protege milagrosamente. Mira, mi querido, mi querida, se van a levantar muchas tormentas de la vida. Es posible que ahora tu barca está en medio de una tormenta, por más que las olas sean altas, escúchame bien, por más que las olas sean altas y parezca que la barca se va a hundir, cuando Cristo es el capitán de la barca no se hunde, porque nunca vamos a ver una barca en la que Cristo estaba arriba hundida. Entonces, tenemos que creer esta palabra, tenemos que decir, bueno, yo quiero tomar la decisión que tomó Pedro.
Porque yo sé que Cristo es más que un carpintero. Yo sé que Cristo es Dios. Yo quiero que Cristo sea el capitán de mi vida. Yo quiero que Cristo sea el capitán de mi barca. Yo quiero que mi barca, mi vida, se proyecte milagrosamente. Yo quiero experimentar la provisión también de una manera milagrosa. Quiero que sea Dios a través de mí. Quiero dejar de dar manotazos de ahogado. Quiero dejar de hacer las cosas por medio de mis propias fuerzas. Quiero que sea Él. Pero también quiero empezar a experimentar la protección milagrosa de Dios. Porque es así, mi hermano. La podés estar pasando mal ahora. Y sabes que yo no te puedo juzgar y al contrario, lejos está de mí eso, porque muchas veces yo también la paso mal. Alguien dijo, con los ojos en el cielo, el corazón en la cruz, pero con los pies en la tierra. Mirá, no se trata de superhéroes en la vida cristiana, ¿eh? Los superhéroes en la vida cristiana son los que más caen y los que más hacen ruido cuando caen. Es como la brasita, ¿viste? Cuando hace el fuego, ¿viste? Cuando hace el asadito ahí, igual la brasita, a una brasita la separa del resto, la brasita se apaga. Por tanto, yo necesito de vos, Adriana, necesito de vos, Ezequiel, ahí el que está con la remerita verde, la gorrita gris. Yo necesito de vos, hermano. Aunque estemos lejos, aunque vos estés en Buenos Aires, yo acá en Córdoba, hay algo que nos trasciende, que es eterno, que es el Espíritu de Dios. Yo necesito que vos ores por mí. Yo necesito que vos interceda por mí. Y vos necesitas que yo ore por vos. Y así todos, los unos con los otros. Porque para eso somos un equipo, para eso somos el pueblo de Dios. Tenemos que entender esto. No se trata de superhéroes. Necesitamos que Dios nos proteja. Necesitamos estar como equipo. Necesitamos estar unidos. Mira, hay un salmo, Salmo 107. Yo ya voy terminando. Salmo 107, que nos da un poco este ejemplo. Ahí el versículo 23 viene hablando justamente de los que navegan, de los marineros. Y dice la Biblia que de repente cuando viene la tormenta, mira, el versículo 27, Salmo 107, versículo 27 leemos. Titubean y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil, dice. O sea que todo el conocimiento que tienen en cuanto a el mar, de repente no les sirve de nada a los marineros cuando viene la tormenta fuerte, ¿verdad? Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y este me encanta. Este márcalo, es para vos, el 29. Yo lo tengo marcado en la Biblia. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. O sea, lo que está diciendo acá es que cuando viene la tormenta y le clamamos a Cristo, le clamamos a Dios, y Él es el capitán de la barca, mira, Él cambia la tormenta en paz, dice, y se calman las olas. O sea, esas olas que parecen que van a hundir la vida, dejan justamente de ser una realidad. Dejan de ser una realidad. Ahora, mira, ya terminando, allí en Lucas capítulo 5, nos quedó el versículo 7 para leer. Dice la Biblia en el relato, vos recordás el relato, que Cristo les dice, vayan y pesquen ahí en el medio de la mar, esto no se hacía así. Pedro le dice, pero ya pescamos toda la noche, pero bueno, Pedro entendía que Jesús no era un simple carpintero, entendía que era Dios, y Pedro tomó la decisión de hacer a Cristo capitán de la barca y le dijo, bueno, en tu palabra, porque vos sos el jefe, voy a tirar la red. Bueno, pescaron como nunca, la red se rompía. Fíjate lo que dice el versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron, ya no era una barca, eran dos. Esto es maravilloso. Y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ya no se hundía una, se hundían dos, mi hermano. ¿Sabes qué me habla esto? Que Pedro no solamente que hizo que Cristo sea el capitán de su barca y que su barca se proyectó milagrosamente, de repente, como vimos, vimos la provisión de Dios milagrosamente, vimos la protección de Dios también milagrosamente, podríamos decir, alegorizar, en que la barca no se hunda porque estaba repleta de peces, se podría haber hundido. No sé cómo hizo para salir de la mar, pero ¿sabes qué me llama la atención de ese versículo 7? Que de repente yo te lo voy a hacer como si yo estuviera pescando. Pedro de repente empezó a gritar, Fernando, ¿me escuchás? Vení, ayúdame, Fernando. Joaquín, vos vais. Vení, ayúdame que no dio abasto, hermano. Ese, dale, que
La red está hasta la mano de peces, se nos hunde la barca. Ahí los que están en la iglesia de Villa de España, vengan, necesitamos ayuda. ¿Sabes lo que hizo Pedro? Compartió el milagro. Compartió el milagro. Y tenés que salir a compartir milagro. Porque vos sos un milagro de Dios. Sandy, vos sos un milagro de Dios. Y tenés que salir a compartir milagro con otro, Miriam. Tenés que salir a otros a contarle acerca de Cristo. Acerca de que Cristo puede cambiar la vida. Pero no solamente que cambie la vida, Cristo escribe una nueva historia. Y vale la pena vivir esta historia que Cristo ha escrito. Que Él proyecte nuestra vida de esa manera. Mira, yo te lo digo con el corazón. Te lo digo con el corazón. Hoy uno va viendo, ya van 20 años de vida cristiana. Un día, yo lo pongo como ejemplo porque es el único que conozco acá. Bien, no sé todos los que están, pero bueno, Fernando. Y en la casa él ni se debe acordar, me estaba enseñando un día, estábamos hablando de evangelismo y me enseñaba y me decía, y me animaba que no sea una emoción, sino que lo pueda prolongar en el tiempo. Bueno, han pasado 20 años de esa charla con Fernando. Y no lo digo para mi gloria, lo digo para la gloria de Cristo. ¿Sabe cuántos vi quedar en el camino? Porque de repente se creyeron algo. De repente se llenaron de la cabecita, pero se olvidaron de bajar las cosas en el corazón. Por eso yo los quiero animar a esto, con la palabra de Dios. Que Cristo sea el capitán de tu barca. La decisión es personal. Cuando Cristo es el capitán de la barca, la vida se proyecta milagrosamente. Él provee milagrosamente y Él protege milagrosamente. Salgamos a compartir milagros. Salgamos a compartir milagros. Hay muchos que necesitan escuchar de Jesús. Los quiero mucho, Dios los bendiga y bueno, gracias por bancarse los gritos del cordobés. Gracias, Marquito. Damos gracias a Dios y cuántas cosas para pensar en esta noche, ¿no? Qué privilegio que tenemos de tener a Cristo en nuestra vida. A veces venían a mi mente un montón de cosas, en quién estoy confiando, si estoy siguiendo la dirección de Dios en mi vida, si estoy afligido, angustiado, preocupado, es porque quizás la barca la estoy manejando yo y no Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Y si no tenés a Cristo ahí en tu barca, en tu vida, abrir el corazón con sencillas palabras, diciéndole, Cristo, salvame, entra en mi vida, dame la vida eterna. Él escucha, dice, el clamor de aquellos que se acercan a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Damos gracias a Dios por su palabra, ¿no? Y qué lindo entender que tenemos que vivir por fe. Y esto no es para los misioneros nada más, es para todos. No dependas de lo que vos podés producir. Porque Pedro podía producir, pero no dependió de él, dependió de Cristo. Y la producción fue mucho más grande. No dependas. Depende de Dios. Déjalo que Él te gobierne, déjalo que Él te guíe. Déjalo que Él sea el dueño de esa barca en la que un día lo dejaste entrar, pero déjalo que Él la gobierne. Una cosa es dejarlo entrar, otra cosa es que Él me guíe. Pedro se dejó guiar, aunque no entendía y no creía lo que en ese momento decía, no, pero no es lo correcto porque ya estuvimos pescando toda la noche, le confió a Dios y vio el milagro. ¿Querés ver milagros? Bueno, deja que la palabra te guíe y vas a ver milagros extraordinarios. Gracias a Dios por esta noche. Gracias, Marquito, por la palabra. Que Dios te siga usando, amigo. Y bueno, nos vemos el día lunes en el taller. Si los que son del interior, conéctense. Y los que no, nos vemos aquí en Patagones a las 20 horas. Si puedes estar un ratito antes, mejor. Y que tengas un lindo descanso. Que Dios te bendiga.